Bueno, un saludo a mi hermana Marta Castañeda, que ya se conectó. Vamos a mirar, el propósito de este sermón es que la iglesia de Dios pueda ver y entender lo importante que es la oración y la persistencia en ella. ¿Cuál es el propósito? Que podamos ver como iglesia, entender lo importante que es la oración y su persistencia en ella. En estos tiempos es cuando debemos clamar más a Dios. Nuestra oración puede cambiar el rumbo de todas las cosas. Claro está, si no nos cansamos de orar, si no desmayamos en la mitad del camino. Esta historia que nosotros acabamos de leer nos muestra claramente a un Dios de poder obrando a favor de sus hijos en medio de las circunstancias más adversas que puedan existir. Un Dios todopoderoso que hace cosas grandes en medio de problemas, de situaciones, de enfermedades que muchas personas están atravesando hoy en día, pero que Dios está allí con un pueblo que ora, Dios está con un pueblo que clama, Dios está con un pueblo que le busca. A Dios le agrada cuando nosotros entramos en oración ante su presencia. Todo problema, toda dificultad, la depresión, la angustia, las enfermedades huyen cuando nosotros entramos en la presencia de Dios. Pero cuando dejamos de hacerlo, vienen cosas a nuestras vidas que nos quieren aplastar y nos quieren tener allí sin poder ni siquiera hablar, mis hermanos. Entonces, repasemos un poco esta historia que acabamos de leer y miremos el versículo 1. Versículo 1, Jesús empieza con una ilustración propia de su pueblo para hacerles ver la importancia de orar siempre y no desmayar. Recordemos que Jesús usaba mucho las parábolas. Él enfatiza la necesidad de orar siempre. Tú y yo podemos tener muchas necesidades, pero esta necesidad, tú me dirás cuál, la necesidad de orar siempre y no desmayar es la que lleva a suplir todas las necesidades, todas las otras necesidades que tenemos. Tú me dirás, ¿cómo así? Yo no lo entiendo. Yo casi que no entiendo también cuando Dios me lo estaba diciendo. Amén. Pero después pude entender que cuando yo tengo en cuenta el orden de prioridades, entonces sé cuál es mi necesidad más urgente. Y aquí Jesús nos la está diciendo. ¿Cuál es la más urgente? Y es entrar en tiempos de oración cada día. Cuando yo tengo en cuenta el orden de prioridades, entonces sé cuál es esa necesidad que más está premiando cada día. Y cuando yo entro en ese orden, entonces puedo ver suplidas las otras necesidades que no son más importantes que la primera. Espero que me hayas entendido como yo pude entender qué era lo que Dios quería hablar a mi vida. Cuando yo tengo en cuenta que orar es lo más importante, entonces esas otras necesidades que hay en mi diario vivir, Dios las suple, porque cumplí con la primera, hice lo primero, fui a donde debía ir primeramente, y es a la presencia del Señor. Dice el versículo 2, vamos a leer qué dice el versículo 2. Versículo 2 dice, diciendo Jesús, ahí está hablando de Jesús, diciendo, había en una ciudad un juez. ¿Qué había en esa ciudad? Un juez que tenía unas características que no quiero tener jamás. Una, no temía a Dios. Dos, no respetaba a los hombres. Y bueno, lo segundo sobra decirlo, porque si nosotros no respetamos a Dios y no tememos a Dios, mucho menos vamos a tener respeto por las personas, ¿cierto? Entonces, estas eran las características de este juez. Era un juez duro, implacable. Qué difícil es cuando una persona necesita un favor de alguien que es duro, que no teme a Dios, que no respeta ninguna autoridad. O qué difícil es trabajar con un jefe que es fuerte, implacable, que no lo mueve nada.
¿cierto? A veces es difícil estas personas, pero sabe, yo he entendido en mi caminar con Dios que muchas veces Dios colocará este tipo de personas en nuestro camino, porque necesita moldear algo en nosotros. Y en este caso vemos que Dios quería que la viuda fuera a su presencia. Amén. Así que cuando tú estés pasando una necesidad, algo difícil, acuérdate, Dios está permitiendo cosas para poder moldear nuestras vidas como a Él hacerlo, como Él quiere que nosotros seamos en realidad. En el versículo 3, la historia registra que esta mujer era viuda. Y quiero contarte que las viudas y los huérfanos eran el estrato más en ese tiempo en el pueblo. Una viuda era una mujer que no recibía ningún tipo de ayuda económica, ninguna protección social de ningún varón, bien sea porque se había muerto o tal vez, digamos que también se había ido, ¿cierto? Había sido abandonada y había quedado sola sin que nadie. Así estaba esta viuda. Esta mujer, al problema porque ella estaba hablándole al juez y le estaba diciendo, mira, hazme justicia de mi adversario. Parecía que alguien había sido injusto y le estaba trayendo problemas y dificultades a esta mujer. Y ella necesitaba que el juez hiciera algo en ese momento para que ese problema, esa dificultad fuese quitada de la vida de ella. Dice el versículo 3, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. La palabra de Dios no dice cuántas veces ella tuvo que ir ante la presencia de este juez a decirle la misma cosa. Pero lo que sí podemos mirar es la persistencia de ella. Lo que sí podemos mirar es la perseverancia que había en su vida. Ella necesitaba algo y cuando nosotros necesitamos algo, tenemos que buscarlo, pero no podemos buscarlo un día nada más. Tenemos que ir muchas veces, tenemos que ser insistentes ante aquellas cosas que sabemos que nos están premiando ante el tiempo. Ella iba cada día. Y dice el versículo que su palabra solo era, hazme justicia de mi adversario. Dios permitirá por un tiempo que Él ya tiene determinado que no suceda nada. Algo que tú estás esperando y ves que pasa el tiempo, no pasa nada. Porque cuando Dios quiere que estemos más cerca de Él, Él nos va a meter en un proceso, ¿sabes? Y hará como si todo se retrasara. Pero ese tiempo va a ser beneficioso para nosotros si lo aprovechamos en oración. Por eso tú dirás, bueno, ¿cuánto tiempo tengo yo de estar orando por esta situación y por qué ha pasado? No ha pasado nada, no veo la respuesta. Sigue orando, porque Dios está ahí en el asunto. Si tú crees que Dios está ajeno a los problemas, a las dificultades que tú estás pasando, déjame decirte que no. Dios está allí. Dios estará al pendiente de cada dificultad que tú estás viviendo. Hay cosas que aún no han llegado a tu vida porque no es el tiempo. Debes seguir orando más por eso, que por lo que tanto has clamado. Las mujeres cuando estamos en la cocina y vamos a cocinar algo que es muy duro, lo colocamos dentro de la olla pitadora, ¿cierto? Las mujeres me entienden y bueno, los hombres que también les gusta cocinar, porque también hay hombres que les gusta cocinar. Colocamos dentro de la olla, vamos a colocar frijoles, para ser más claros. Colocamos los frijoles dentro de la olla, la colocamos en el fogón
Y de vez en cuando estamos destapando la olla para mirar, tocamos los frijoles y si aún está duro, lo volveremos a colocar al fuego hasta que se ablande. Así son las cosas en lo espiritual. Tú dirás que tiene que ver el frijol y la olla pitadora y el fuego y yo en todo eso. Pues déjame decirte que esa olla pitadora es nuestra oración, nuestra perseverancia, que el fuego es el poder de Dios que está ablandando, que está haciendo allí dentro de esa olla se ablande, para que tú y yo podamos disfrutar de esa bendición poderosa por la cual hemos estado orando y clamando, pero que no podemos dejar de hacerlo porque no podemos desmayar. Debemos orar sin desmayar. Entonces, ya entendiste lo de la olla pitadora, ¿cierto? Pero, ¿sabes que la viuda hizo algo que nosotros debemos tomar como ejemplo? Hay algo que ella nunca hizo. Fue orar. Dejar de orar, perdón. Entonces esta palabra nos está diciendo, ore hasta que algo suceda, mi hermano. Oremos hasta que suceda algo. Algo tiene que pasar. Cuando tú y yo oramos, las tinieblas se van. La enfermedad huye. Los problemas se aplacan. Cuando tú y yo oramos, el reino de Dios se mueve poderosamente a nuestro favor. Pero cuando tú y yo oramos en el poder del tú y yo vamos ante la presencia de Dios y derramamos nuestro corazón y entregamos todo lo que somos y le decimos, Señor, sola no puedo con esta dificultad, te necesito a ti, ayúdame, Señor. Él va a hacer algo. Mientras el juez le decía a la mujer, no voy a hacer nada por ti, no haré nada por ti, ella seguía clamando, ella seguía persistiendo, ella seguía siendo constante. Eso es lo que lleva a un cristiano a mover la mano del rey, a que se mueva poderosamente a nuestro favor, porque es que el rey gobierna sobre toda autoridad, y cuando el rey da la orden en el cielo, aleluya, todo aquí en la tierra, mi hermano, escucha bien esta palabra, cuando el rey da la orden en el cielo, todo aquí en la tierra, todo se mueve a tu favor. Todo se mueve a favor de aquel que está clamando sin desmayar. Yo creo en el poder que hay en la oración. Yo creo que la oración es poderosa. Yo creo que la oración mueve montañas, mis hermanos. Yo creo que la oración hace cosas que tú y yo nunca hemos visto. Yo no sé si tú me entiendes, que todo lo que tú quieras en esta tierra lo tendrás en oración. Esa orden vendrá del cielo y sabes, vendrá con garantía. Si tú cuando compras un producto viene con una garantía, cuanto más la bendición que el Todopoderoso te da a ti. Viene segura, esa bendición viene completa, a esa bendición no le hace falta nada. Lo más tremendo de todo es que las cosas que el hombre da alegran por un momento nuestro corazón, pero las cosas que Dios da son eternas, son maravillosas, son las que realmente nos hacen sentir que tiene sentido vivir en esta tierra, son las que nos hacen sentir que vale la pena seguir luchando en medio de este mundo donde mucha gente dice yo no doy nada, pero Jesús es el que llena nuestro mundo de armonía para que podamos seguir viviendo. En medio de dificultades, tal vez, en medio de adversidades, en medio de problemas y luchas. Allí es donde se forjan los mejores guerreros de Dios. Si tú te has tildado de guerrero, tienes que ir y a las verdaderas batallas y luchar y guerrear. Tú no puedes quitarte la armadura del espíritu, la tienes que llevar puesta
como ese guerrero de Dios que eres, como esa guerrera de Dios. Habrán días que tu ánimo va a estar por el suelo, pero el guerrero, aunque cansado, va a la fuente y nuevamente recobra las fuerzas para poder continuar adelante el camino que Dios le trazó. En el versículo 5 miramos, dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esto era lo que ese juez decía. Aleluya. La oración debilita la obra del enemigo. La oración destruye el poder de Satanás. La oración acompañada de fe hace que lo que no es sea. La oración confunde toda oposición que venga en contra nuestra. La oración hace que todo lo que está muerto vuelva a tener vida. Wow, entonces muy bien la oración, ¿sabes? Muy importante es la oración. Cuanto más en estos tiempos, mis hermanos. En estos tiempos no nos podemos dormir. En estos tiempos tenemos que estar con los ojos bien abiertos. No puede cerrar en estos tiempos. Es tiempo de clamar la bendita misericordia de Dios. Es tiempo de orar al Dios que lo puede todo. Como esta viuda nos da su ejemplo, aleluya. Ella oró hasta que vio el resultado. No dejes de clamar hasta que no veas nada. Y aún cuando veas el milagro, vendrán otros milagros de parte de Dios por los cuales tú deberás seguir clamando. Aleluya. Tú sabes que cuando un grupo está atacando a un cristiano y el cristiano se da cuenta que lo que está aconteciendo en su vida es debido a brujería, este cristiano se levanta, ora, ayuna, empieza a contrarrestar, a desbaratar toda la obra de hechicería. ¿Sabe lo que pasa con ese altar de brujería? Se va a tierra, se cae por el poder de la oración, se cae por el poder de la palabra que está saliendo de tu boca, la palabra de Dios, la palabra viva, la palabra que es espada de doble filo. Tú sabes lo que a ese brujo le pasa. Se confunde. ¿Tú sabes por qué él se confunde? Porque es que él no te está viendo a ti. Él está viendo al que viene delante de ti, al poderoso gigante, el que pelea, el que derriba puertas de bronce y desmenuza cerrojos de hierro. A ese es que él está viendo. Y como él sabe que Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario, a él no le queda otra cosa sino irse, retroceder. Tú y yo somos poderosos cuando estamos de rodillas. Cuando estamos delante de la presencia del gran yo soy, es que tú y yo nos volvemos poderosos. Nosotros no somos poderosos con las armas de este mundo. Tú y yo, del Espíritu y con las armas espirituales que Dios nos entregó, para que podamos pelear las batallas y podamos salir vencedores, porque si Él ya venció, tú y yo somos más que vencedores. Aleluya. Gloria al Señor. Versículo 6 dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Jesús le dice, oigan bien lo que dijo el juez injusto. Ustedes ya saben lo que él dijo en el 5. Yo no le temo a nadie. Yo no tengo respeto por nadie. Pero voy a defender a esta viuda para que no venga más. Aleluya. Para que no me moleste más. Pero sabes una cosa, ¿sabes qué era lo que estaba incomodando al juez? El clamor que la viuda hacía en la presencia del Todopoderoso. Eso era lo que estaba incomodando al juez. Aleluya. Esa oración que esta mujer hacía día y noche era lo que estaba incomodando a este juez. Porque la oración es la que hace posible todas las cosas. Y el 7 vemos
que Jesús hace dos preguntas a las cuales él mismo da respuesta. Y aún otra tercera que queda sin responder, porque la respuesta la tenemos que dar tú y yo. Pero vamos a mirar la primera. Dice el Señor en el versículo 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Wow. ¿Y acaso Dios no hará justicia? Pero aquí hay algo que tengo que ver muy claramente. Y son tres cosas muy importantes que vamos a mirar. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿A sus escogidos? ¿Qué es un escogido? La palabra escogido significa seleccionado, selecto, elegido. La palabra selecto significa que se considera el mejor de su especie o de su clase. Lo mismo significa escogido. Dios nos escogió a nosotros porque nosotros somos lo mejor en esta tierra. Y cuando hablo de nosotros, no estoy hablando de solo los cristianos evangélicos. Estoy hablando de toda la humanidad porque fuimos Dios. Somos lo mejor. Aleluya. Dios nos escogió. Dios un día nos llamó y nos escogió. La Biblia revela que cuando Cristo regrese a la tierra como Señor de reyes y Rey de reyes, aleluya, llamados y elegidos y fieles estarán con Él. Eso lo dice Apocalipsis 17:14. Hay un grupo que se irá con Él. Los que fueron llamados, pero no se conformaron solo con ser llamados, sino que se pasaron también al grupo de los elegidos y quisieron ser fieles a Dios el tiempo que estuvieron en esta tierra. ¿Cuáles son las responsabilidades de una persona a quien Dios ha llamado? ¿Cuáles son esas responsabilidades que esa persona debe cumplir? Vamos un momentico a Colosenses 3:12. Vamos a leer un momento. Colosenses 3, capítulo 3, versículo 12. Yo quiero que tú allí en casa lo estés leyendo juntamente conmigo. No te quedes con lo que yo te digo. Busca la palabra. Dice el versículo 12. Pues, ¿como qué? Como escogidos de Dios. ¿Cómo nos tenemos que vestir nosotros? Como escogidos de Dios, santos y amados. Interesante tener ese vestido puesto, ¿cierto? Entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Hay más paciencia? Sí, para que podamos, sigue diciendo la palabra, soportarnos los unos a los otros y perdonarnos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera, sigue diciendo la palabra, que Cristo nos perdonó, así también nosotros lo tenemos que hacer. Y sobre todas estas cosas, nos tenemos que colocar un vestido más, mi hermano. Si tú ya te vestiste de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, colócate otro vestido más encima de eso. Hoy yo cuando estaba leyendo esta palabra, me gustaba esta palabra. Y sobre todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que acabamos de mencionar, las que les acabé de mencionar. Dice, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y el vínculo es el lazo, es la unión. Vístanse de amor.
vestido más para que nos podamos colocar. Y cuando estemos vestidos así, la paz de Dios es la que va a gobernar nuestros corazones, porque para esto fuimos llamados en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ah, y otra cosa, agrega Pablo, seamos agradecidos. Este trabajo le corresponde a los escogidos. Yo fui llamada, pero tengo que, aleluya, buscar cada día, no solo ser llamada, sino también escogida de Dios. Vestirme de amor, vestirme como escogida, vestirme como persona que tiene, que es humilde, que es benigna, paciente, que ama, que espera, que se goza, que se deleita en la presencia del Señor. Entonces miramos a través de la palabra que no nos podemos conformar con solo ser llamados. Dios te llamó a ti y qué bueno que Dios te haya hecho un llamamiento, pero no te conformes solo con ser llamado, porque recuerda, Dios vendrá por los que Él escogió. Hay otra porción, hay otra parte allí en el versículo, volvamos a Lucas. ¿Y acaso Dios no hará justicia con sus escogidos? Y otra parte muy importante es que claman. Un escogido clama. ¿Amén? Clamar es gemir, gritar, suplicar, gemir a gritos pidiendo ayuda. Clamar viene de la palabra hebrea que se lee kará, que significa acosar a una persona, insistir sin desistir. ¿Tú te acuerdas lo que Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 33, versículo 3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es que en el clamar hay tremenda bendición para nosotros. Dios le dijo a Jeremías, si tú clamas, yo te voy a responder. Y no solo te voy a responder, te voy a enseñar. ¿Qué me vas a enseñar? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Queremos saber cuáles son las cosas grandes y ocultas de Dios. Debemos ir a su presencia. Debemos clamar. A veces uno le dice a la iglesia, vamos a clamar, y la iglesia sigue orando con voz pasiva. Pero cuando yo le digo a la iglesia, vamos a clamar, ese gemido tiene que salir de lo más profundo del corazón. Se tiene que escuchar la voz, y no es porque Dios sea sordo. Dios mismo nos está mandando a clamar. Tú sabes, cuando el ciego Bartimeo, siempre lo coloco de ejemplo, porque el día que pude entender lo que era clamar, mi perspectiva cambió totalmente. Cuando él escuchó que Jesús, el que hacía milagros, estaba pasando junto a él, dice la palabra que él empezó a clamar y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque los discípulos mandaron a callar al ciego Bartimeo, la palabra dice que aunque lo mandaban a callar, él clamaba aún más, gritaba aún más. Ojalá seamos de personas que vamos a insistir y a persistir en el clamor y en la oración cada día. Y la última pregunta, la primera pregunta que Jesús hace allí es que claman a Él día y noche. El salmista dijo en el Salmo 88, 1 y 2, dice, oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor. Estaba clamando el salmista y estaba creyendo que su oración llegaría y que el oído de Dios se inclinaría para escuchar lo que él estaba pidiendo en ese momento.
Entonces, día y noche. Ahora entendemos mejor esta pregunta. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Recuerda, escogidos que claman a Él día y noche. 3 cosas muy importantes para que lo tengas en cuenta. Dice la otra pregunta que Jesús hace. ¿Se tardará en responderles? Y lo más maravilloso es que aquí mismo el Señor Jesús responde. Os digo que pronto les hará justicia. Jesús le estaba diciendo, si ustedes son de los escogidos que claman día y noche al Padre eterno, pronto viene la respuesta. Si no dejas de clamar, si no dejas de creer, pronto verás la respuesta. Si la viuda con un juez injusto pudo ver la respuesta y le pudieron hacer justicia, ¿cuánto más nosotros, mis amados? Que no le estamos clamando a un juez injusto, que no estamos clamando a un juez que nos está escuchando de mala gana. Le estamos clamando a un juez que nos escucha con amor cada día. Si la viuda recibió el favor del juez injusto, ¿cuánto más nosotros? Dice Jesús. Dios no se tardará en respondernos, iglesia. Dios no tardará. Hay cosas por las cuales tú estás clamando. Yo sé que hay gente que está gimiendo, que está clamando de verdad. Yo sé que hay gente que entiende esta palabra porque lo vive, porque gime, porque clama, porque está esperando una respuesta de Dios en esta tierra. La vas a tener. Solo no te canses. Recuerda que no nos podemos cansar de orar y que no podemos desmayar, que tenemos que ser perseverantes y constantes en la oración para poder alcanzar los milagros que estamos esperando de parte del Señor. Dios no se tardará en responder, mis amados. Dios vendrá y traerá ese milagro que tú y yo estamos esperando. Tú dirás en este tiempo Dios hará milagros, y eso es para los que lo creen. En este tiempo Dios hará milagros. En este tiempo Dios se moverá con poder. Pero Él necesita ese grupo de escogidos que estén clamando en su presencia día y noche. Es que dormir es muy bueno, pero más bueno es buscar la presencia de Dios. Una última pregunta. Ya casi estoy concluyendo. Que está en el versículo 8. Bueno, después de la respuesta, en el versículo 8 dice, os digo que pronto les hará justicia. Esa es la respuesta a las 2 primeras preguntas que Jesús le hizo al pueblo y que nos está haciendo en esta tarde a nosotros. Luego viene otra pregunta que dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, abre interrogación, ¿hallará fe en esta tierra? Ahora yo te pregunto a ti, y tú te vas a responder ahí en tu corazón porque no te puedo escuchar y tampoco me gustaría escuchar tu respuesta. Es muy íntima, tuya. ¿Cómo está nuestra fe? Esto es importante. Y mucho más en este tiempo que estamos viviendo. Y es muy importante que nosotros sigamos creyendo en el Señor. Así veamos que las cosas se ponen más difíciles. Tú dirás, esto cada día se pone más difícil. Mira el ejemplo de cuando tú lees la palabra.
dice que ella fue persistente. Ella no se puso a mirar la actitud que el juez había tomado. Ella miró a Cristo. Ella clamó día y noche. Ella no dejó que su fe se fuera al suelo. Ella creyó y recibió lo que estuvo esperando. ¿Cuánto tiempo? La Biblia no lo registra. ¿Cuánto tiempo esperó? Pero lo que la Biblia sí registra es que lo recibió. Jesús nos hace una hermosa promesa a nosotros, a los escogidos de Dios. Tú eres un escogido de Dios para propósitos grandes y eternos en esta tierra. Un instrumento escogido de Dios para mostrar la gloria de Él en medio de esta humanidad. Jesús nos hace una hermosa promesa a aquellos que se han guardado en fidelidad, a los que no han obedecido a esta carne, aleluya, a los que no han seguido las corrientes de este mundo, a esos hombres y a esas mujeres que han soportado y han esperado en Dios, a ese grupo de personas que le han creído a Dios, que no han dejado de clamar. Dios les dice, pronto yo les voy a hacer justicia. ¿Sabe? Esa respuesta viene en camino. No teman, mis pequeños. Viene en camino la respuesta. Tú dirás, ¿en medio de esta pandemia? Sí. Porque Dios no se ha enfermado de COVID. Dios tiene todo el poder. Él hace cosas sobrenaturales y misteriosas que tú y yo no podemos entender si tratamos de analizarlo con nuestra mente humana. Dios traerá respuesta. La providencia de Dios viene en camino. Si tú dices, se me están acabando los recursos, es el Dios de los recursos. No tengo trabajo, Dios proveerá. Estoy enfermo, Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Estoy abatido, ve a la presencia porque Él es el único que nos llena de gozo y su gozo fortalece nuestras vidas. Oh, aleluya. Mis amados, no desmayemos porque aquellos que no se cansen, aquellos que no desmayen, van a ver la gloria de Dios. Y yo no le estoy diciendo esto como un contentillo. Yo creo la palabra de Dios. Yo creo lo que la palabra de Dios dice. Yo me apropio de lo que la palabra de Dios dice. Yo no sé cuáles eran tus pensamientos antes que sucediera esta pandemia. Tal vez habías diseñado tu vida sin Dios. Habías diseñado planes donde Dios no estaba. No lo sé. Tal vez habías decidido vivir lejos de Dios, donde Dios no te molestara. Hacer tus propios planes y cumplir tus propios sueños y tus propios deseos. Pero dale lo que ha servido para que muchos que habían perdido la sensibilidad vuelvan su rostro a Dios. Y ojalá sea de corazón y no solo mientras pasa la adversidad. Dios es misericordioso, maravilloso. Él no es nuestro Dios bombero, no. Él es un Dios que siempre va a estar. Él es un Dios que permanece. Él es un Dios que aunque le hemos fallado, está con sus brazos abiertos, esperando que vayamos a su presencia, que pidamos perdón y que empecemos de nuevo. Si has descuidado la oración, yo te invito, mi amado hermano y amigo, a que vuelvas y la retomes. No te quedes allí postrado. Ese estado de postración, no estoy hablando de postrarse, de orar. Qué bueno que podamos estar postrados orando, sino esa postración que Satanás trae al cristiano y lo quiere dejar allí. Si fuera posible de por vida, sal de allí.
no vamos a dejar que las circunstancias que estamos viviendo nos aplasten. Nos vamos a levantar en oración y vamos a ver lo que Dios es capaz de hacer. Nuestros ojos lo van a ver. Dios es capaz de hacer todo, porque Él es todopoderoso, mi amado hermano.